Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de iOS. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de las placas de video y cómo configurarlas en nuestra plataforma. Dado que en el tutorial anterior hemos visto cómo poner en marcha nuestro rig, ahora vamos a ver qué parámetros iniciales tengo que poner para configurar nuestra placa de video, dependiendo de si está con el BIOS original o en un segundo video vamos a ver el tema de overclocking y cuando están en modo de BIOS mod, ¿no? o BIOS modificado, como quieran llamarlo. Así que bueno, vamos a ver el equipo que preparé para tales fines. En esta oportunidad tengo un equipo con 4 placas, 2 placas RX 570, una RX 5700 XT y una RX 5600 XT. Con estas 3 líneas de placas vamos a cubrir casi toda la línea MD de parámetros iniciales de puesta en marcha para la plataforma iOS. Lo que tenemos que conocer y definir es cuáles son los parámetros que hay que poner al inicio, luego de haber instalado la plataforma, configurada la wallet, el flysheet, ¿no? Y que el equipo ya empezó a minar. Lo que vamos a hacer es poner un parámetro estándar en la configuración de nuestro rig para luego de una manera más consciente ir optimizándolo y obteniendo mejor rendimiento. Los parámetros iniciales que en principio vamos a ver van a ser el core clock, core state, core voltage, memory clock, fan y ref en caso de que tengamos línea 400 o 500 de AMD, ¿no? Porque las 5600 y 5700 este parámetro no se utiliza. Así que bueno, vamos a comenzar. Como ustedes pueden apreciar también, a la izquierda en el ángulo inferior izquierdo tenemos la consola de este rig. Esto nos va a permitir ver, ¿no? Cuando cambie los parámetros de las placas de video, si se produce algún error o algo en nuestro rig que no podemos ver a través de la consola web. Vamos a ver los campos que habíamos descrito, cada uno, para qué sirven, y luego vamos a ver de dónde se sacan los parámetros para completar cada campo, ¿no? Bueno, obviamente el core clock ya sabemos es la velocidad en la cual va a trabajar el procesador de la placa de video. El core state, ¿no? O DPM, como habitualmente se lo llama o se lo encuentra en los parámetros. Fíjense que dice Dynamic Power Management. Nos dice que hay una tabla que va de 1 a 7 y por default es 5, ¿no? Este core state se utiliza mucho para jugar cuando estamos buscando hacer undervolt, ¿ok? Esto después lo vamos a ir viendo en futuros tutoriales, pero también, como decíamos, hay que poner un parámetro inicial para las placas de la línea 400 y 500. El core voltage también es como decíamos, es el voltaje en el cual trabaja, ¿sí? El procesador. Y fíjense que también tenemos otros campos que después más adelante en otros tutoriales los vamos a ir viendo. Lo que nos interesa también ahora es el memory clock, que es la velocidad a la cual debe estar configurada la placa
para las memorias, el fan, porque hay algunas placas que a veces nos traen algún problema. Ha pasado en muchas gigabytes, ¿no?, de la línea 580 que se me va el fan a 80, 90 revoluciones, a 100 a veces, o se quedan trabados. Y a veces, aunque nosotros usemos diferentes programas de minado, el cooler sigue andando mal. No sé por qué, pero bueno, algunas placas presentan esto y bueno, a raíz de eso podemos forzar las revoluciones del fan, ¿sí?, junto con el autofan para que la placa vuelva a estabilizarse. Y por último, el comando ref, ¿sí?, que se utiliza, como decíamos, para las placas de la línea 400 y 500. En esta pantalla les traje cómo está seteada por default en la imagen aquí de la izquierda. Vemos los parámetros que trae una Zafire RX 570. Bien, como podemos apreciar, fíjense que habíamos dicho que el core y el DPM están vinculados, ¿no?, dependiendo de la velocidad. Y fíjense que, como decíamos, ¿no?, para diferentes velocidades de clock tenemos diferentes DPM. ¿Sí? Así puede ser que si un clock está en 1119, tendríamos que utilizar DPM 6. Recuerden que por default venía, ¿no?, DPM 5. Otra de las cosas que interesan y que a veces vemos constantemente en Discord, que los usuarios le agregan valores a la memoria, ¿no?, y las exigen cuando están por default, y no se van a obtener mucho más rendimiento, sino simplemente lo que podemos llegar a hacer es que la placa se sobreexija, que tenga más temperatura. Y lo ideal es, dado que son placas estándar, en principio, es poder probar el sistema para estar seguros de que tenemos un equipo totalmente estable, que pueden pasar 2 o 3 días y no tenemos ningún reinicio, que ninguna placa se autoeleva el cooler, que la temperatura está estable, ¿no? Entonces, mi recomendación, como siempre lo he dicho y como todos saben en Discord, es que tengamos el rig, ¿sí?, de modo de seteo estándar por un par de días para ver el correcto funcionamiento. Fíjense que, como decíamos, ¿no?, tenemos los parámetros de clock que tiene una RX 570. Tenemos el parámetro máximo aquí abajo con la flecha verde, que está seteada esta placa de video, que es 2100 de memoria. Y a la derecha tenemos los parámetros de la RX 5600 XT y la 5700 XT. Ambas tienen en común que las memorias trabajan a un máximo por default de 930 MHz. Esto, obviamente, después cuando se hace biomod, estos parámetros se pueden ampliar. Y bueno, en algún tutorial más adelante vamos a tratarlo. No quiero extenderme demasiado, pero lo que quiero es que entiendan los conceptos y después vamos a ver cómo también pueden saber qué parámetros ver, ¿no?, y qué placa tengo. Pero en principio, con estos datos y entendiendo que para cada megahertz de core le corresponde un DPM, y dependiendo de las placas vamos a ver también esto. Por ejemplo, una MSI Armor tiene seteada la placa, el máximo de megahertz, en 2200. O sea, no todas las placas tienen la misma velocidad y no todas las placas
funcionan de la misma manera. O sea que a dos placas a mismos seteos podemos tener muchas variaciones de velocidad y comportamientos diferentes. Entonces, por eso estamos buscando poner un parámetro estándar para ver cómo se comporta cada uno, controlar y luego hacer una parametrización mucho más minuciosa. Perdón. Bueno, vamos a la práctica. Como les decía, fíjense que cuando un rig, como tips, ¿no? Cuando un rig está estable, la pantalla del rig en sí debería estar así, con el cursor parpadeando luego del buteo. Ningún otro mensaje tendría que estar mostrando. Bien, eso demuestra que nuestro sistema está totalmente estable. Vamos ahora a ver, y voy a habilitar para que podamos vincular, ¿no?, la información que les mostré recién de un BIOS original con respecto a estos parámetros que yo tengo aquí. Bueno, acá están las placas, la temperatura, cuánto está consumiendo y a qué velocidad está girando el cooler con respecto al 100% de su velocidad máxima. Vamos a poner el comando admi info. Aquí nos trae... Esperen que voy a correr la ventanita para que podamos ver. Esperen un segundo. La corro del lugar, si no, no vamos a poder ver nada. Ok. Bueno. Aquí, ahora en la consola, ¿no?, en el shell, podemos ver, y esto es lo que yo quiero que veamos, ¿no?, que fíjense, la placa GPU 0, yo la tengo con voltaje de core en 910, y la GPU 3, que es otra 570, la puse en 875, justamente a propósito, para que veamos que hay campos que, aunque le pongamos el valor que le pongamos, si la placa de video está por default, no hace ninguna variación en el seteo de iOS o en el rendimiento de la placa en sí. Vamos a ver. La GPU 0, bien, fíjense aquí abajo, me está diciendo que la memoria y que el core, fíjense el core, lo que está más importante, el core está en 900 mV, la 0. Y la GPU 3, que también es la 570, el core está en 900. Ahora fíjense esto, que como les decía, por más que yo tenga seteado 910 o 875, el voltaje o consumo que tiene el microprocesador de la placa de video sigue siendo el estándar. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando la gente hace BIOS mod con Polaris, lo único que se modifica o que se amplía el espectro son de las memorias, ¿no? Estas dos placas están hechas con Polaris, ¿sí?, con one click nada más. Y como podemos ver, aunque yo le cambie el voltaje del core, no hay un parámetro que haga una variante real en el funcionamiento de la misma. Esto no es así en las placas con BIOS mod, ¿sí?, línea 5600, 5700. Vamos a ver. Fíjense que las 5600 y las 5700 están, ¿sí?, con voltajes
¿sí? Que varían. ¿Okay? También, por más que yo le ponga 500 o 600 en alguno de estos campos, también vamos a encontrar con que no va a hacer demasiada diferencia, sino que va a tratar de ir a los valores que teníamos ya, digamos, en el BIOS en sí, ¿no? Por eso, es como les decía, es importante ver y saber cuáles son los parámetros que tiene nuestra placa en particular. Por eso siempre tratamos de decir que no mezclen placas, porque se complica muchísimo el seteo, ¿no? Sí es fácil, por ejemplo, poner diferentes marcas y modelos de la línea 400 y 500 de AMD, porque los parámetros habitualmente de overclocking o estándar están dentro del rango, bien, pero en otras placas no están así. Entonces se nos complica demasiado, es bastante tedioso estar haciendo placa por placa el seteo, pero bueno, cada uno después irá viendo, porque también entiendo que no es fácil a veces conseguir el mismo modelo que ya poseemos, porque, bueno, por razones de la que fuere, a veces no hay stock, se descontinuó o lo que sea, que nos complica, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que con esto ustedes ya entienden que hay parámetros que cuando vienen por default la placa de video, por más que pongamos diferentes valores, vamos a permanecer en el mismo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un parámetro en una placa para ver si estos parámetros tienen o se ven afectados, ¿sí?, a los cambios sobre una placa estándar. Memoria, vamos a poner, sin pasarnos, 2010 o 2000, vamos a poner 2050. Bien, este parámetro que están aquí, que voy a poner ahora, vamos a poner 900, porque como decíamos, el core voltage, por más que pongamos 875, 910, va a funcionar en 900 porque está bloqueado. Este parámetro que estamos poniendo aquí, 1100, 4, 900, aquí sería 2000, pero bueno, ahora voy a poner 2010 para ver, y 30 de red. Vamos a aplicar. Fíjense qué pasa. ¿Ven que en la pantallita de la consola apareció un error cuando hice un overclocking? La última placa que tengo tiene una falla. Y en el único valor que me funcionaba, eso fue porque el BIOS mod quedó mal, en el único valor estable que me funcionaba era teniendo 1100 y 2000 en la memoria. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto que vemos en la pantalla del rig, ¿no?, que son estas fallas, el problema es que muchas veces no tenemos un monitor en el rig. Por eso lo que recomiendo es, al menos en los primeros 2 o 3 días en los cuales estamos configurando el rig y lo que sea, déjenlo puesto para que podamos ver si tenemos este tipo de fallas. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo, ¿no?, si bien el rig sigue funcionando, nos pasa eso. Vamos a ver ahora si el seteo de la placa cambió. Fíjense, DPM4, Core 1100, seguimos en 900 mV, aunque pasamos de 875 a 900. La memoria 2010. Los parámetros que podemos cambiar y que son flexibles, como podemos ver, son el Core, la MEM y el DPM, ¿ok? Para
como decíamos, para las placas, siempre repito, que no están modificadas. Bueno, para no perder mucho tiempo, volví a poner los parámetros iniciales que habíamos visto. Reinicié el rig. Bueno, y ahora les quería mostrar, y vamos a ver, para no hacerlo muy largo esto, cómo poner los parámetros iniciales, ¿no? Si bien no va a ser 900, ¿sí? Y ustedes van a ver, me dirán por qué 875 voy a poner si no funciona el valor. Lo que tiene los parámetros que les voy a pasar estandarizados es que funcionan tanto para las placas de fábrica como para las placas que se hacen BIOS Mod. Entonces nosotros, a medida que vamos haciendo el BIOS Mod y vamos cambiando los BIOS de las placas, nos permite, sin tener que estar cambiando las plantillas ni hacer demasiadas modificaciones, ¿sí? Lograr que todas las placas estén con sus nuevos BIOS y funcionando sin tener que estar modificando. Después, a partir de ahí, ustedes van a poder mejorar, ¿sí?, los parámetros, la parametrización, el undervolt, todo lo que quieran. Pero en principio, como les decíamos, los seteos que les voy a pasar son seteos prácticos que están súper probados, y les va a permitir esto, ¿no? Poner por default y hacer arranque del equipo y pasar a BIOS Mod sin tener que estar preocupándose porque se les vaya de valor alguno de los seteos de la placa de video. Bueno, vamos a ver. Como decíamos, para las placas de la línea 400 y 500, el core va a estar en 1100, el DPM 4, porque lo habíamos visto aquí, ¿se acuerdan? Fíjense que el DPM 4 está en 1074 y el DPM 5 en 1118. Podríamos usar el 5 también, pero el 4 aparentemente es el que mejor funciona. Sigamos. VDD, que es el voltaje de core, como decíamos, si bien sabemos que aunque le pongamos 875 o 930 va a funcionar en 900, cuando nosotros hagamos un overclocking y liberemos los parámetros mínimos del VDD, va a empezar a funcionar. La memoria, como decíamos, 2000 y el ref 30. Esto sería para cualquier placa de video línea 400 y 500. Luego tenemos la línea 5600, que solamente se ponen 3 parámetros. Que es 1100, esto es una mezcla, ¿no? 1100, 800 y memoria 930. Fíjense que la 5600 es como que toma el core de la línea 400 y 500 y la memoria, que ahora vamos a ver, de la línea 5700. Esto sería lo que hay que colocar en el seteo inicial. Y para las RX 5700 es 1300 de core, 800 BDD y de memoria 900. A partir de ahí ustedes pueden empezar a jugar subiendo el valor de las memorias, ya sean con placas estándar o no. Acuérdense de tratar de saber cuál es el límite que tiene su placa, ¿no? Si su placa da 2100, como en el caso de las RX 570 de Zafire, bueno, entonces yo acá puedo ir jugando de 20 en 20, ¿no? O como ustedes más quieran, hasta ver que no me aparezca ningún cartel raro en la página de, perdón, en la pantalla del rig, o que se me reinicie el minero, ¿no? Supongamos que esto sería
los parámetros que yo puedo ir variando para la RX 570 Zafire de fábrica. En el caso de las 5600, perdón, acá yo puse 930, está mal, es 900. Y después pueden jugar, ¿no? 910, 920, 930, que es la velocidad máxima, como vimos, que tenía la placa MSI. Y lo mismo para las RX 5700 de fábrica. Ahí estamos. Bueno, con esto lo que quiero es un poco que tengan el conocimiento de que a veces, por más que pongamos cualquier parámetro, lo único que tendemos a hacer es a hacer inestable nuestro equipo y que empezamos a tener reinicios indeseados que lo único que producen es que a fin de mes obtengamos menos réditos con los equipos, ¿no? Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les seas de ayuda. Como ya les decía, es una guía básica, pero bueno, creo que al ser un tema muy consultado en Discord y que somos una comunidad de miles de usuarios, es importante que lo tengan presente. Cualquier duda o algo, me escriben en el canal o en el Discord y bueno, veremos de ir creando de a poco nuevos tutoriales para ayudar a la comunidad de habla hispana. Muchas gracias.